de hoy vamos a ocuparnos de otro tema fundamental dentro de la neurología, el tema de los síndromes sincopales, los síndromes sincopales en neurología. Vamos a revisar la clínica y luego vamos a hacer hincapié en su diagnóstico diferencial, sobre todo en el diagnóstico diferencial del síncope y la epilepsia, que es un tema de fundamental importancia. Queremos significar que este videoprograma tiene que verse conjuntamente con los que tenemos grabados de convulsiones y de electroencefalografía. Algunos trazados que vamos a utilizar corresponden a nuestro libro de semiología del sistema nervioso. El síncope es una situación clínica que obedece a distintas etiologías. Entre ellas se destacan los síncopes neurogénicos, a los cuales nos referiremos a continuación, haciendo también hincapié en su diagnóstico diferencial, como hemos dicho. La pérdida transitoria de conocimiento es frecuente en la práctica clínica diaria. Las principales causas y frecuencias aproximadas de episodios breves de inconsciencia se analizan en la siguiente tabla. Si tenemos en cuenta el síncope vasovagal y psicofisiológico, corresponde a un porcentaje del 55%. El síncope cardiovascular, 10%. Si tenemos en cuenta las causas y frecuencias de episodios breves de inconsciencia en el sistema nervioso central, vamos a decir que la primera convulsión tiene un porcentaje del 10% como causa y otras un 5%. Las causas metabólicas y medicamentosas presentan un porcentaje del 5%. Y finalmente, sin diagnóstico, incluida la histeria, un porcentaje del 15%. Estas son entonces las principales causas y frecuencias de episodios breves de inconsciencia. A pesar de que en el mayor número de casos puede arribarse a un diagnóstico correcto, no es posible establecerlo en más o menos la tercera parte de los episodios no presenciados por el testigo, aún después de la valoración completa y el seguimiento a lo largo de un año o más tiempo. En 204 pacientes, principalmente ancianos con síncope, el diagnóstico pudo establecerse en el 53% de los casos. La causa fue cardiovascular en el 26%. Al cabo de un año, la mitad de los enfermos cardiovasculares habían fallecido, en comparación con el 12% de muertes por causas no cardiovasculares y el 6% del grupo catalogado como idiopático. El objeto de la presente conversación del día de hoy es revisar la fisiopatología y la clínica del síncope neurogénico. Vamos a hablar ante todo de la fisiopatología de la circulación sanguínea cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión arterial endoluminal e inversamente proporcional a la resistencia cerebrovascular, como vemos en la imagen. Ante una reducción de la presión, para que el flujo o volumen se mantenga constante, deberá producirse una disminución en la resistencia periférica, con la consiguiente vasodilatación. Un adulto joven y sano es capaz de soportar en posición erecta una caída de la tensión arterial sistólica de hasta 60 o 70 milímetros de mercurio. Cuando la tensión desciende por debajo de esa cifra, se produce una vasodilatación cerebral por disminución de la resistencia vascular y una disminución del flujo sanguíneo cerebral que da lugar a determinados síntomas y a la posterior pérdida de conocimiento. Esta pérdida transitoria de conciencia debida a una isquemia cerebral difusa se conoce con el término de síncope y puede ir precedida, como se dijo,
de manifestaciones premonitorias, como ser la sensación de mareo, diaforesis, palidez, debilidad, náuseas, manchas visuales o visión borrosa y acufenos. El enfermo se encuentra generalmente en posición erecta, con la excepción de algunos pacientes que desarrollan síncope de causa cardíaca. Y es característico también el hecho de que el enfermo prevea la crisis varios segundos antes. Cae derribado al suelo y permanece inconsciente por varios segundos, a veces hasta 5 o 10 minutos. Pueden acontecer espasmos clónicos y a veces un espasmo tónico generalizado. La incontinencia de esfínteres es infrecuente y un dato importante a retener es que cuando el enfermo despierta, por así decirlo, se encuentra asténico pero lúcido, sin cefalea ni confusión. En los pacientes ancianos, en donde se altera la curva de autorregulación del flujo cerebral, la menor capacidad de vasodilatación en respuesta a la hipotensión puede provocar una isquemia encefálica. En resumen, puede establecerse que en el síndrome sincopal se produce un descenso relativamente rápido del flujo sanguíneo cerebral que puede deberse a una caída de la presión arterial sistémica por pérdida de las resistencias vasculares periféricas o esplácnicas. Tenemos entonces los síncopes neurogénicos de los cuales nos vamos a ocupar en el día de hoy, o bien será la resultante de un descenso del volumen cardíaco de eyección de causa mecánica, como por ejemplo obstrucción al flujo de salida, miocardiopatía, hipertensión pulmonar, cardiopatía congénita, o bien eléctrica, bradi y taquiarritmias. Estos constituyen, por el contrario, los síncopes cardiogénicos. Dentro del síncope neurogénico se engloban el síncope vasovagal, la hipotensión ortostática con síncope y el denominado síncope reflejo. En todos ellos se producen, como se dijo, inadecuados mecanismos de vasoconstricción. Vamos a ocuparnos ante todo del síncope vasovagal. El síncope vasovagal constituye el tipo más común de desmayo. Es más frecuente en adolescentes de ambos sexos, más comúnmente en mujeres, aunque se describe en todos los grupos etarios. Un factor desencadenante, como la visión o extracción de sangre, un susto o situación emocional, produce un descenso de las resistencias vasculares periféricas que se asocia a una brusca hiperactividad vagal con consecuente bradicardia y disminución del gasto cardíaco. Como consecuencia de la pérdida de la resistencia vascular periférica, sobreviene una caída progresiva de la tensión arterial con manifestaciones premonitorias y síncope posterior. Es interesante destacar el hecho de que no solamente hay una actividad vagal incrementada, sino también una inhibición de la respuesta simpática durante el acceso. El ayuno o ambiente caluroso y la excesiva fatiga son factores que pueden coadyuvar al desencadenamiento del cuadro. Vamos a ocuparnos ahora del síncope por hipotensión ortostática. El síncope por hipotensión ortostática es el síncope que se observa como consecuencia del paso repentino de la posición de decúbito horizontal a la posición erecta. Cuando un individuo normal adopta la posición ortostática, la presión arterial sufre pocas variaciones. La sistólica disminuye 10 a 15 milímetros de mercurio, la diastólica aumenta o disminuye 5 milímetros de mercurio, mientras que la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente 5
y 10 latidos en ancianos y jóvenes respectivamente. En la hipotensión ortostática, la presión sistólica disminuye más de 20 a 30 milímetros de mercurio, con disminución o no de la diastólica en más de 10 milímetros de mercurio. La hipotensión causante del síncope es el resultado del brusco llenado de sangre a nivel de las extremidades inferiores y vísceras, como consecuencia, a su vez, de la pérdida de los reflejos compensadores de vasoconstricción periférica. Las principales causas de hipotensión ortostática son: A. Ocasional, viéndose tras largo tiempo de permanencia en cama, en el estado de embarazo, ayuno prolongado y la intoxicación alcohólica aguda. B. Neuropatías periféricas, síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía autonómica pura, polineuritis diabética, alcohólica y por amiloidosis. C. Medicamentosa. Vamos a ver las causas en un cuadro posterior. D. Insuficiencia autonómica primaria, como por ejemplo la hipotensión ortostática idiopática, el síndrome de Shay-Dreger, la hipotensión ortostática familiar y la desautonomía familiar o síndrome de Riley-Day. E. Depresión del volumen intravascular, hemorragias, diarreas, diuresis excesiva, vómitos persistentes. La hipotensión ortostática se describe asimismo en las lesiones medulares, los tumores de fosa posterior, luego de la cirugía de tumores de tronco y del herpes con afectación del nervio trigémino, craneofaringiomas, siringomielia sin y con compromiso vulvar, asociación con el cáncer bronquial y de páncreas, síndrome de ADI, anorexia nerviosa. La hipotensión ortostática puede ser el síntoma de comienzo antes que la propia pérdida de peso, artritis reumatoide, porfiria intermitente aguda, anemia perniciosa, que puede responder al suministro de vitamina B12, prolapso de válvula mitral, síndrome de Bartter y tabes dorsal. Se observó la hipotensión ortostática antecediendo 20 años el desarrollo de un astrocitoma en protuberancia. Otras causas de hipotensión ortostática están dadas por la existencia de venas varicosas y en pacientes a quienes se les ha realizado o efectuado una simpaticectomía. La polineuropatía diabética compromete el sistema nervioso autónomo en el 32% de los casos. Sobreviene en diabéticos insulinodependientes, maltratados y sobre todo cuando la enfermedad dura 20 o más años. Puede producir, además de la parálisis de los reflejos vasomotores con hipotensión ortostática, trastornos de sudoración, atonía vesical, diarrea nocturna e impotencia sexual. Cuando existe compromiso autonómico, el pronóstico es reservado. La muerte a los 2 años y medio es del 44% y a los 5 años del 56% de los pacientes. La semiología neurológica puede demostrar la abolición de los reflejos y los trastornos de la sensibilidad. Como hemos dicho en el videoprograma de reflejos patológicos, los reflejos profundos abolidos son aquellos cuyos centros corresponden al segmento medular del arco reflejo involucrado. Es interesante destacar, por otra parte, que cuando una polineuropatía da lugar a la pérdida de la sensibilidad por arriba o encima de las rodillas, las fibras que inervan la yema de los dedos de las manos ya están también afectadas. Mientras que, por el contrario,
en una lesión medular dorsal, las extremidades superiores suelen no comprometerse. Ciertos medicamentos pueden causar hipotensión ortostática y manifestaciones sincopales por efecto simpático-lítico vasomotor o bien por depresión del volumen intravascular, como el caso de los diuréticos. Deberá siempre realizarse una adecuada anamnesis o un adecuado interrogatorio acerca de la medicación que está tomando el paciente en el momento de la consulta y con anterioridad al episodio. En la tabla podemos ver algunas drogas capaces de producir hipotensión ortostática. Medicación antihipertensiva, como por ejemplo la guanetidina, la pargilina, el prazosin, la fenoxibenzamina, la fentolamina, alfa-metildopa, clonidina y la betalol. Tiazidas y otros diuréticos, fenotiazinas como la clorpromacina, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la imipramina, butirofenonas como el haloperidol, barbitúricos, levodopa, bromocriptina y antihistamínicos. Estas son algunas drogas capaces de producir hipotensión ortostática. Es interesante recalcar que la terapia con levodopa, utilizada para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y parkinsonismos, puede dar lugar a hipotensión ortostática en el 10% de los casos. Los inhibidores de la dopa de carboxilasa periférica no mejoran la hipotensión por levodopa, por lo que la causa se debería a un mecanismo central y no periférico. Puede utilizarse la fludrocortisona en asociación con la levodopa para contrarrestar los efectos de la hipotensión ortostática. Pero otra causa de hipotensión ortostática estaba dada, habíamos visto, por las insuficiencias autonómicas primarias. Una de ellas es el síndrome de Shay-Drager. El principal elemento de este síndrome está dado por una hipotensión ortostática en relación con la afectación o compromiso de las neuronas simpáticas del asta intermedio lateral de la médula. La incidencia de esta enfermedad en varones es más del doble que en mujeres. Comienza en la edad media o avanzada de la vida. Al principio, solo se manifiestan los signos de la hipotensión ortostática: mareos, astenia, trastornos de la conciencia o la visión en posición erecta. Al cabo de meses o años se añaden otros fenómenos disautonómicos: anidrosis, impotencia, trastornos esfinterianos y anomalías pupilares, o demás signos neurológicos que también pueden presentarse antes que la propia hipotensión. Las manifestaciones neurológicas pueden dar lugar a un síndrome parkinsoniano con rigidez, asinesia y temblor, atrofias musculares y fasciculaciones, signos piramidales, trastornos oculomotores y atrofia del iris. Algunos pacientes con disautonomía pueden desarrollar un cuadro parkinsoniano aislado sin otras manifestaciones. En estos casos se encuentran cuerpos de Lewy en sustancia negra y ganglios autonómicos. Desde el punto de vista anatomopatológico, se observan lesiones que afectan la corteza cerebral, el cerebelo y principalmente el locus niger, las fibras olivopontocerebelosas y los ganglios espinales. Se describen también lesiones en el locus ceruleus, el tracto solitario y el nervio vago, así como depresión de noradrenalina y dopamina en hipotálamo. Debemos decir que la fludrocortisona y la indometacina pueden ejercer un efecto favorable sobre la hipotensión, aunque esta mejoría no impide la progresión
de los síntomas neurológicos. Vamos a hablar ahora de la hipotensión ortostática en ancianos. La incidencia de la hipotensión ortostática en ancianos es del 30 al 50% en personas de 75 o más años. A un grupo de 100 pacientes internados en un hospital geriátrico se les tomó la presión antes y luego de pasar de la posición de decúbito horizontal a la posición ortostática. El 17% tuvo una caída de la presión sistólica de 20 milímetros de mercurio y el 5% experimentó una caída de 40 milímetros de mercurio. Algunos aquejaron vértigo y uno de ellos desarrolló un episodio sincopal. Otros estudios demostraron hallazgos similares. Se postula que la hipotensión ortostática en individuos añosos puede deberse a, primero, alteración estructural de los vasos; segundo, pérdida de la elasticidad arterial; tercero, pérdida de la sensibilidad de los vasoreceptores; y cuarto, rigidez arterial. Hemos hablado de los síncopes vasovagales, de los síncopes por hipotensión ortostática, y corresponde ahora ocuparnos finalmente de los síncopes reflejos. El síncope reflejo es aquel que resulta de un déficit en el llenado cardíaco de cavidades derechas, motivado muchas veces por un aumento de la presión intratorácica e intraabdominal que causan una disminución del retorno venoso. Las causas del síncope reflejo son variadas y las estudiaremos a continuación. Síncope miccional. Ocurre en hombres jóvenes y ancianos luego de la evacuación de la vejiga. La contracción vesical produce un reflejo espinal que causa un cese de la actividad simpática con vasodilatación de la vascularización periférica, disminución del flujo sanguíneo cerebral e incremento de la acción vagal. Síncope defecatorio. En pacientes añosos, durante o luego de la defecación, se describen ataques sincopales aislados o recurrentes. El síncope puede deberse a un incremento de la presión intratorácica e intraabdominal que produce la defecación. Un estudio reciente demuestra que algunas enfermedades del tracto gastrointestinal y vasculares, como la hipotensión ortostática o los accidentes isquémicos transitorios, pueden contribuir a su producción en el 50% de los casos. Síncope deglutorio. El cuadro sincopal acontece durante o luego de la ingestión alimentaria. Los pacientes pueden presentar patología esofágica como divertículos o estrechez benigna o maligna, aunque esto no siempre acontece. En pacientes con neuralgia del glosofaringeo, vamos a ocuparnos de esto posteriormente, la deglución puede causar dolor y síncope. El cuadro sincopal se acompaña de bradicardia por descarga vagal debida a bloqueo aurículo-ventricular o a asistolia. Síncope tusígeno. El síncope tusígeno aparece tras varios accesos de tos, sobre todo en pacientes con bronconeumopatías crónicas. La pérdida de conocimiento luego de una crisis de tos la describió primeramente Charcot en el año 1876. El término acuñado por Charcot para explicar el fenómeno fue vértigo laríngeo y dijo que se debía a irritación de los nervios laringios. Este síncope sería debido al aumento de las presiones intratorácica, 200, 300 milímetros de mercurio, e intraabdominal, con disminución del retorno venoso y consiguiente
disminución de la frecuencia cardíaca y del flujo sanguíneo cerebral. Otros síntomas que se describen son la presencia de vértigo y confusión mental temporaria. Raramente el síncope tusígeno puede ser causado por tumores intracraneanos o del foramen magnum. Aunque la teoría circulatoria es la más apropiada para interpretar el episodio, puede ser que muchos de estos sujetos sean epilépticos. En este caso, el acceso de tos puede constituir un aura, o sea, el síntoma previo a la pérdida de conocimiento y posterior convulsión. Recuerden ustedes la definición que hacíamos de aura en el videoprograma de convulsiones. Síncope por estornudo. Otra condición en donde aumenta la presión intratorácica es el estornudo. El estornudo aislado no aumenta la presión en forma importante, pero accesos repetidos pueden desencadenar un cuadro sincopal. Síncope doloroso. Un estado doloroso agudo puede producir un cuadro sincopal por descarga sobre el núcleo del nervio vago con la consiguiente bradicardia y vasodilatación esplácnica. Se describe en la neuralgia del glosofaringio, en el cólico biliar y en las perforaciones viscerales. La neuralgia del glosofaringio, conocida también como glosodinia posterior o síndrome de Wilfred-Harris, se caracteriza por la producción de accesos álgicos, provocados generalmente por la deglución, aunque también pueden ser ocasionados por la tos, el bostezo o movimientos de la cabeza, que se extienden a la parte posterior de la lengua e irradian hacia la amígdala, la faringe y a veces al oído. Puede desencadenarse al tocar la amígdala, que constituye una zona trigger, es decir, una zona gatillo. El dolor es desde el comienzo muy intenso, aunque generalmente de corta duración, minutos, a veces segundos, para desaparecer y volver a aparecer varias veces en el día. Es siempre unilateral y el examen de las funciones del nervio glosofaringio no demuestra ningún déficit o anomalía en el funcionamiento del mismo. La neuralgia de Harris, aunque en general es idiopática, a veces puede ser la manifestación inicial de una neoplasia de amígdalas, lengua o faringe, de tumores del ángulo pontocerebeloso o base del cráneo, razón por la cual, siempre que un enfermo aqueje este tipo de neuralgia, y especialmente si es reciente, debe ser sometido a un atento y minucioso examen de los órganos citados. Es interesante decir que la carbamazepina, un antiepiléptico, y la atropina pueden prevenir el síncope. El síncope doloroso se observa también en caso de migraña. Los ataques pueden complicarse con pérdida de conocimiento, especialmente en niños. Aunque se describe en la fisiopatogenia del síncope la acción vagal, el mismo puede deberse a espasmo de la arteria basilar en el tronco cerebral. Migraña vértebro-basilar de Bickerstaff. También se postula que este síncope puede relacionarse con hipotensión aguda debida a una hiperreactividad de los receptores dopaminérgicos en centros vasomotores. Vamos a ocuparnos ahora de la hipersensibilidad del seno carotídeo. En ciertos adultos y ancianos, frecuentemente hombres, pueden sobrevenir manifestaciones debidas a hipersensibilidad del seno carotídeo. Las mismas consisten en vértigo, confusión mental o fenómenos focales como hemiparestesias o movimientos clónicos de un miembro. Estos síntomas se atribuyen a enfermedad cerebrovascular concomitante.
La pérdida de conocimiento solo ocurre en 1/3 de pacientes, síncope del seno carotidio. Estos pueden presentar síndromes sincopales o crisis sincopales al anudarse el cuello de la corbata o bien al girar la cabeza en determinada dirección. La estimulación del seno carotidio por presión externa produce no solamente una disminución de la frecuencia cardíaca vía vagal, sino también una vasodilatación periférica. El diagnóstico se realiza precisamente a través del masaje del seno carotidio y la observación electrocardiográfica de la frecuencia cardíaca, debiéndose interrumpir la estimulación tan pronto se produzca la bradicardia, ya que se describen ciertas complicaciones como infarto cerebral o muerte. Debemos decir que algunos enfermos pueden tener una hipersensibilidad del seno carotidio de un solo lado. La hipersensibilidad puede relacionarse a enfermedad coronaria. Se presenta también, como vemos en la imagen, unilateralmente en casos de fibrilación auricular, retrogradando con la conversión a ritmo sinusal. Puede asociarse a tumores de cuello o metastásicos, divertículos esofágicos, espondilosis y mielopatía. Se ha observado en pacientes hipertensos que consumen alfa-metildopa y en las lesiones del tronco cerebral. Síncope en trompetistas y levantadores de pesas. En músicos trompetistas, la emisión prolongada de notas graves se acompaña de un aumento de la presión intratorácica. Esto puede determinar un síncope luego de 12 segundos. Asimismo, se describen los cuadros sincopales en personas que levantan pesas. Los mismos serían debidos al aumento de la presión intratorácica combinado a vasodilatación muscular y cutánea que tiene por objeto eliminar el calor producido. Vamos a ocuparnos ahora de un punto fundamental, el diagnóstico diferencial de las crisis sincopales. Aunque generalmente un adecuado interrogatorio o anamnesis puede ser importante para certificar el diagnóstico de síncope neurogénico, existen varios trastornos que pueden ser erróneamente atribuidos a un síncope. Primero, epilepsia. El diagnóstico diferencial entre síncope y epilepsia puede tornarse dificultoso en la práctica clínica diaria. La epilepsia, del griego epilambanein, sorprender, sobrecoger, es una afección crónica que se caracteriza por la aparición paroxística de crisis de breve duración, generalmente convulsivas, con pérdida o no de conciencia, recuperación posterior y tendencia a la repetición. Puede haber amnesia del periodo crítico. Recuerden que es la definición que dábamos en el video programa de convulsiones cuando nos referíamos a la epilepsia. El síncope presenta, como se dijo, síntomas premonitorios y factores precipitantes. Entre los primeros, entre los síntomas premonitorios se citan debilidad, palidez, diaforesis, visión borrosa. Aunque raramente pueden presentarse espasmos clónicos e incontinencia, no es lo común. El enfermo no tiene la cefalea, el dolor de espalda, ni la confusión mental del epiléptico al recobrar el conocimiento. Por otra parte, el síncope acontece casi exclusivamente en la posición erecta, la epilepsia en cualquier posición. En los siguientes diagramas vamos a recalcar y a ver la diferencia, una vez más, entre síncope y epilepsia. Si tomamos en cuenta las manifestaciones premonitorias, vamos a decir que se encuentran presentes en el síncope, ausentes en la epilepsia.
La posición es generalmente ortostática en el síncope, indiferente en la epilepsia. El individuo que desarrolla una epilepsia el cuadro puede presentarse en cualquier posición, como habíamos dicho. Si tomamos en cuenta los espasmos clónicos, vamos a decir que están presentes en la epilepsia, pero que a veces pueden presentarse en las crisis sincopales. Si tomamos como punto de referencia la incontinencia, vamos a ver que es rara en el síncope y que es frecuente en la epilepsia. Y si por último tomamos como punto de base el nivel de conciencia post-ataque, vamos a decir que es lúcido en el síncope y que el individuo que desarrolla una epilepsia, cuando se despierta del acceso, por así decirlo, lo hace en forma confusa, presenta una confusión mental. Esto es muy importante. Como ya se señaló, los pacientes con cuadros sincopales pueden presentar en ocasiones espasmos clónicos, un espasmo tónico o incontinencia urinaria, semejando una convulsión epiléptica. Precisamente, se registraron electroencefalogramas durante los ataques sincopales inducidos por compresión ocular. Cuando la sistolia se mantiene por espacio de 8 segundos, el paciente se torna pálido, hay relajación muscular e hipotensión. Las pupilas se dilatan y aparecen nistagmus, salivación abundante e incontinencia urinaria o fecal. Sobreviene una descarga bilateral y sincrónica de ondas lentas acompañada de espasmos clónicos. Luego hay un silencio electrocerebral, a lo que sigue un espasmo tónico y por último nuevamente la actividad lenta que vuelve a desaparecer. En algunos pacientes el diagnóstico diferencial entre epilepsia y síncope puede resolverse mediante el monitoreo ambulatorio simultáneo electroencefalográfico y electrocardiográfico continuo. Muchas veces hay que recurrir al estudio de polisomnografía. Otros datos, como las circunstancias del ataque y el color de la piel en el momento de la crisis, pueden sugerir el diagnóstico de síncope. La epilepsia psicomotora, crisis parcial compleja, puede prestarse a confusión con el síncope. La epilepsia psicomotora, identificada por Gibbs, se caracteriza por la coexistencia de trastornos psíquicos y motores. Los primeros consisten en estados confusionales, delirantes o ansiosos con alucinaciones, macropsias, micropsias, ruidos extraños, alucinaciones que determinan episodios de angustia o extrañeza y sensaciones muchas veces de haber experimentado vivencias que ocurren por primera vez, el fenómeno del déjà vu de la literatura francesa, o de no haberlas experimentado nunca aunque sí lo hayan hecho, el fenómeno, por el contrario, del jamais vu de la literatura francesa. Los segundos consisten en manifestaciones automáticas, con obnubilación de la conciencia y amnesia posterior, que pueden seguir a episodios de cacosmia, vale decir, a la percepción de olores repugnantes, como movimientos masticatorios, temblores palpebrales, episodios de risa inmotivada y hasta fugas. Su carácter epiléptico se revela en la aparición y desaparición brusca de los síntomas, en ser estos síntomas absolutamente inconscientes y en la comprobación electroencefalográfica de descargas focales temporales. En la figura podemos ver un paciente con una crisis parcial compleja, con una epilepsia psicomotora, en la cual podemos ver la existencia de ondas agudas temporales derechas. El paciente, volvemos a repetir, presentaba una clínica de epilepsia psicomotora. Existe una variedad de epilepsia poco común y casi exclusiva de los niños, el denominado pequeño mal asinético.
El pequeño mal acinético se manifiesta con caída, por breve y brusca relajación del tono muscular postural. La duración es de pocos segundos con recuperación inmediata. El electroencefalograma, una vez más, suele ser característico. Podemos ver en estos pacientes la presencia en el electroencefalograma de complejos punta onda a 3 ciclos por segundo. Segundo, la hipoglucemia. La hipoglucemia debe diferenciarse también del síncope. En la hipoglucemia, la pérdida de conocimiento no es abrupta y transitoria como en los cuadros sincopales, sino solapada con desorientación previa. Puede evolucionar hacia la obnubilación y el coma. Hay hipersalivación, síntomas de hambre e hiperactividad simpática con sudoración, temblor, taquicardia y nerviosismo. El diagnóstico se realiza a través del laboratorio, comprobándose la hipoglucemia, y por la recuperación inmediata luego de una inyección endovenosa de solución glucosada hipertónica. Tercer diagnóstico diferencial, la insuficiencia vertebrovascular. La isquemia transitoria del tronco cerebral por compromiso de la circulación vertebrovascular puede originar una breve pérdida de conciencia, aunque suele asociarse característicamente a vértigo, náuseas, disfonía, disfagia, diplopía, disartria, ataxia, parestesias, paresias o parálisis de las extremidades. El examen clínico puede arrojar la presencia de soplos vertebrales o subclavios. El estudio de los vasos de cuello es importante para explicar los síntomas focales de disfunción cerebral. En la enfermedad oclusiva de la arteria subclavia proximal, que se conoce con el nombre de robo de la subclavia, la clínica de insuficiencia vertebrovascular puede asociarse a la existencia de crisis sincopales cuando el enfermo realiza determinado ejercicio con el brazo del lado comprometido. Es de destacar, por último, un hecho muy importante. Los accidentes isquémicos transitorios del territorio carotídeo nunca causan síncope. Cuarto diagnóstico diferencial, la histeria. Los desvanecimientos histéricos deben ser diferenciados del síncope verdadero, especialmente del vaso vagal inducido por factores emocionales. El histérico se desmaya en presencia de familiares u otras personas. Presenta una expresión teatral, si se permite el término. Y cuando se desmaya, lo hace en forma espectacular. A veces no sobreviene una verdadera pérdida de conocimiento y el paciente evita conscientemente lesionarse y busca dónde caer, por lo que no se hallan magulladuras o hematomas en cara o extremidades. El paciente puede muchas veces resistirse a la apertura de los ojos o al movimiento pasivo de las extremidades, adoptando actitudes polimorfas. A veces se producen convulsiones atípicas que llegan a lo grotesco. En este caso, la falta de mordedura de lengua y la relajación esfinteriana, la conservación de los reflejos pupilares y la ausencia del signo de Babinski permitirán la adecuada diferenciación con las verdaderas crisis epilépticas. Es importante destacar también que, a diferencia del síncope, el desmayo de la histeria no origina sudoración, palidez o bradicardia. Otras causas de síncope de origen psiquiátrico están dadas por los ataques de pánico y las depresiones intensas. Quinto, hiperventilación. Aunque no suele originar un síncope, muchos pacientes concurren a la consulta acusando sensación de vaído y desmayo, que generalmente se acompaña de sofocación, opresión torácica e incapacidad para realizar inspiraciones profundas. Las parestesias son frecuentes, así como el hallazgo al examen clínico de reflejos vivos generalizados,
signos de Chvostek y Hoffman bilateral. La hiperventilación generalmente inconsciente, con niveles sanguíneos bajos de presión de dióxido de carbono en sangre y disminución del flujo sanguíneo cerebral, provoca precisamente esta sensación. Para su diagnóstico, se debe pedir al enfermo que hiperventile al máximo durante 3 minutos. Cuando esta maniobra reproduce exactamente las manifestaciones del paciente, sugiere que la hiperventilación y la angustia subyacente pueden estar desempeñando un papel importante en su génesis. Síndrome de hiperventilación. Sexto y último, síndrome de Hakim-Adams, descrito en el año 1964. Denominado también hidrocefalia a presión normal, se caracteriza por la existencia de un notable crecimiento del sistema ventricular con disminución o ausencia de las fisuras que están en la superficie cerebral. El síndrome de Hakim-Adams clínicamente se caracteriza por la presencia de una tríada compuesta por alteraciones de la marcha, que se conocen con el término de apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y manifestaciones en la esfera psíquica que llevan insidiosa y gradualmente a la demencia. Los enfermos presentan disminución de la atención, del razonamiento abstracto, junto con descuido en su aspecto y persona. Los reflejos de presión palmar y plantar suelen hacerse presentes. Esto lo decíamos en el videoprograma de reflejos patológicos. Pueden existir antecedentes de hemorragia subaracnoidea, traumatismos cráneoencefálicos o meningitis, aunque muchas veces no puede identificarse causa alguna. Es más frecuente en hombres al finalizar la edad adulta o ancianos. El diagnóstico se hace principalmente por el cuadro clínico. Y lo importante, se han descrito caídas con la presencia o no de crisis sincopales en el síndrome de Hakim-Adams. El rápido incremento de la presión intraventricular, que se denomina crisis hidrocefálica, sería la causa de la pérdida de conocimiento en estos pacientes. Si bien el diagnóstico de síndrome de Hakim-Adams es fácil en la práctica clínica diaria por la tríada que hemos dicho, queremos significar que estos pacientes pueden tener crisis sincopales. Precisamente, para el diagnóstico, la tomografía computada demuestra crecimiento ventricular notable, que contrasta significativamente con la escasez y o poca profundidad de los surcos corticales, como vemos en la figura, en la fotografía. La cisternografía radioisotópica demuestra la presencia de contaminación ventricular por permanencia prolongada del isótopo en el sistema ventricular sin llegar a la convexidad de los hemisferios como en los sujetos normales. Es interesante destacar que en estos enfermos el electroencefalograma puede muchas veces contribuir al diagnóstico o ser un elemento orientador. Esto también lo decíamos en el videoprograma de electroencefalografía. El trazado se encuentra alterado y es característico la presencia de un ritmo de fondo lento y desorganizado con trenes generalizados de ondas lentas, hipersincronía zeta y delta. Estos trenes de ondas lentas se encuentran interpuestos y son más notorios, como podemos ver, en áreas frontotemporales. Los enfermos con síndrome de Hakim-Adams pueden presentar signos y síntomas parkinsonianos con rigidez asinética que darán lugar a un diagnóstico equivocado de enfermedad de Parkinson. Pero recordemos que la clínica de la hidrocefalia normotensiva y la tomografía computada son de gran utilidad diagnóstica, como hemos visto. Por último, debemos decir que la extracción de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar puede causar notable mejoría en estos pacientes. Los procedimientos quirúrgicos, decimos también, los procedimientos quirúrgicos de derivación solo mejoran la mitad de los casos. Nos hemos referido a los síncopes neurogénicos, al síncope vasovagal,
al síncope por hipotensión ortostática y al síncope reflejo. Y queremos establecer ahora una conclusión final, como hacemos siempre. La causa más frecuente de síncope neurogénico es la vasovagal, pero también pueden presentarse, como hemos visto, síncopes por hipotensión ortostática y síncopes reflejos. Y un concepto fundamental: se deberá deslindar adecuadamente el diagnóstico de epilepsia del de síncope, teniendo en cuenta que en este último, en los cuadros sincopales, se describen los espasmos clónicos. Diversos parámetros abonarán a favor del cuadro sincopal. Con esto terminamos el videoprograma de síncopes neurogénicos, que creemos que es un punto fundamental en la práctica médica de todos los días. Muchas gracias por la atención dispensada.